Últimamente, si uno encendía la televisión y miraba la estación de noticias nocturna, particularmente en relación con eventos mundiales, no era raro que la transmisión informara sobre el misterio más reciente. En los últimos 3 años se han evitado acontecimientos terribles gracias a la llegada de lo que podría describirse mejor como una mancha roja. Los aviones aterrizaron de forma segura después de fallar debido a sabotajes o averías, las fuerzas invasoras en países del tercer mundo fueron detenidas sin importar de qué lado estuvieran o por qué razón tuvieron que luchar en primer lugar, hasta pequeños robos, atracos, intentos de secuestro y se detuvo la violación y los delincuentes fueron encontrados atados frente a las comisarías. Cada uno de los involucrados informaría que una mancha roja apareció de la nada y luego desapareció tan pronto como llegó. Nunca se perdió una vida cuando estaba presente. Al principio, se asumió que esto era una especie de especulación infantil, ya que varias teorías y tradiciones mitológicas se extendieron por Internet. No fue hasta hace un año que los medios de comunicación empezaron a tomarlo en serio. Hubo un fragmento de segundo en el que esta mancha roja se detuvo. Y en ese fragmento de segundo un grupo de turistas adolescentes había estado tomando convenientemente una fotografía de su entorno para registrar sus recuerdos. Y minutos después uno de ellos estaría llamando a las autoridades locales luego de haber escuchado disparos. Más tarde resultaría ser una guarida de narcotraficantes cuya base fue golpeada, y cada uno de los criminales informaría haber visto una mancha roja que se movía demasiado rápido para que cualquiera de ellos pudiera ver con claridad. Aunque todavía está muy lejos, la imagen de un humanoide rojo con cola y alas fluorescentes fue capturada justo antes de que comenzara su incursión. El mundo se incendió cuando salió a la luz esta evidencia. Nadie sabía qué era. Nadie pudo rastrear sus movimientos mientras continuaba recorriendo el mundo. En un momento estaría deteniendo a los piratas del Atlántico y en menos de una hora estaría rescatando a personas de una tormenta en América. La velocidad de su viaje fue realmente insondable. Muchos especularon que había múltiples casos de este fenómeno. Los gobiernos habían negado conocer su origen tanto como habían intentado capturar a esta criatura desconocida. Algunos incluso llegaron a crear sus propios desastres con la esperanza de atraerlo a una trampa. La criatura se había adaptado o se había vuelto astuta, ya que cada vez que llegaba, la tecnología comenzaba a fallar en su presencia. Se consideró imposible capturar más fotografías, y mucho menos la criatura misma. Pero la fotografía fue la única evidencia que saldría a la luz. Sin más pistas, la gente finalmente empezó a perder interés. Pero eso no quiere decir que todavía no sintieran curiosidad por esto. Simplemente hasta que apareciera nueva información, no había nada que pudieran hacer al respecto. Y eso fue hasta que apareció una mancha blanca. Ahora, así como la criatura roja fue tratada como un mito infantil hasta que llegó la imagen, hubo rumores en Internet sobre otras criaturas de colores deambulando por el mundo, incluida la de una blanca. Incluso hubo personas en todo el mundo que informaron haber visto manchas borrosas de varios tonos durante las matanzas, pero, por supuesto, nada de esto era cierto. Sin embargo, un equipo de cámaras de Alemania logró capturar la imagen de un ser blanco justo después de que se hubiera contenido un gran incendio forestal. Había estado flotando muy por encima del aire, más alto de lo que podía alcanzar su helicóptero, más alto de lo que podían alcanzar la mayoría de los vehículos voladores. No era más que un punto en la distancia imposible de notar. La única razón por la que lo habían notado fue por el aullido de rabia que había desatado. Su rugido se escuchó en un radio de varios kilómetros. Sus cámaras habían podido ver la mota solo un instante antes de que sus alas fluorescentes se la llevaran hacia el este. Los aldeanos locales informaron más tarde que algo grande y rojo había impedido que el fuego avanzara hacia su área antes de elevarse a los cielos. Una vez más, el mundo quedó sorprendido por la aparición de una segunda figura alada. Y una vez más se inició el ciclo de intentar localizar a estos dos seres, pero sin obtener resultados. Sin embargo, el mundo había llegado a una conclusión cuando un patrón comenzaba a formarse. Cuando ocurría un desastre, aparecía el rojo. Y en cuanto concluía y el rojo se marchaba, aparecía el blanco como buscándolo. Por desgracia, no había un patrón definido ya que siempre sucedía algo en todo el mundo. A veces el blanco era el primero en aparecer como esperando al rojo. Sin embargo, nunca fueron vistos juntos. También se especuló que el blanco era más lento que el rojo. Al ser blanco le tomaría horas viajar a través de países, mientras que al rojo le tomaría una fracción de ese tiempo viajar alrededor del mundo.
Sus alas también eran diferentes. Mientras que los testigos podrían describir que el blanco tenía alas similares a una niebla verde o un polvo verde brillante, el rojo era mucho más radiante. Sus alas nunca tuvieron la misma descripción, ya que los testigos afirmarían que sus alas eran de un color u otro. Incluso la única fotografía de su aparición hace un año produjo diferentes colores dependiendo de quién la miraba. No era más que otra maravilla que no podía explicarse. La forma fue una discusión completamente diferente. Sin embargo, una vez más el mundo quedó solo en la oscuridad, ya que estos seres estaban fuera de su alcance. Los gobiernos todavía intentaron tender trampas aquí y allá, creando altas tensiones entre otras naciones y entre sus propios pueblos. El rojo sería visto pero no podría ser identificado, y el blanco estaría muy cerca. Cerca, pero tan lejos. Algunos comenzaron a preguntarse si el blanco estaba buscando al rojo, ¿por qué no simplemente causar un desastre propio para atraer al rojo y... Escena. Por favor, sal conmigo. Youdowise era todo menos un estudiante normal de secundaria. En la superficie podría serlo, pero después de unos años de ver lo peor que el mundo tenía para ofrecer, la mayor parte de su inocencia no había sido borrada tanto como le habían vomitado del alma. Todavía asistía a la escuela, seguía haciendo sus deberes, todavía hacía algunos trabajos ocasionales aquí y allá para llegar a fin de mes, y todavía miraba con los ojos a las chicas en cada oportunidad. Tenía un aspecto bastante normal. No era guapo, pero tampoco era horrible. La mayoría diría que era aburrido de ver. Lo cual era bueno porque debido a su hobby casi nadie le prestaba una segunda mirada, a menos que lo atraparan, por supuesto. Aunque estaba mucho más en forma de lo que debería estar un estudiante normal de secundaria, la forma en que vestía su uniforme sobre una camiseta de manga larga lo hacía parecer un debilucho escuálido. Cada vez que se cambiaba para educación física se mantenía puesta la camiseta para que nadie viera la serie de músculos que había debajo. Y o lo que yacía sobre su espalda. Issei tendría que decir que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar la atención como una plaga. Y estaba funcionando hasta ahora. Tampoco fue tan difícil de hacer. Incluso Roland Senpai lo alentó cuando el camarón sugirió que debería seguir siendo un pervertido, nada menos que hasta el extremo. Los pervertidos nunca obtienen mucho reconocimiento más que el desprecio de todos los que los rodean. Fueron rechazados por la sociedad la mayor parte del tiempo y bastante rechazados. Entonces, aparte de sus compañeros pervertidos Matsuda y Motoama, nadie le dio el tiempo para conocerlo. Era una vida triste y solitaria, pero al menos tenía la compañía de sus 7 senpais si alguna vez la pedía. Pero no lo hizo porque todos lo asustaron muchísimo, especialmente la bestia divina y el asesino de dragones. El primero lo odiaba por ser un pervertido mientras que el segundo era su enemigo natural. Entonces, Issei al principio estaba muy confundido cuando esta chica se le acercó en su camino a casa y lo invitó a salir. Era muy linda, sin duda una chica muy popular entre los chicos de su escuela. Sin embargo, Issei no pudo rastrear ni una pizca de honestidad proveniente de ella. Creo que te has equivocado de persona, suspiró Issei. Esta no sería la primera vez que una chica lo invitaba a salir. Y ni una sola vez lo habían hecho porque quisieran. Siempre, siempre, siempre lo habían hecho porque perdieron alguna apuesta o esto era algún rito de iniciación. Se le conocía como la prueba definitiva. Tal era el destino de un superpervertido como él. Youdou Issei-kun, estudiante de segundo año en la Academia Kuo, respondió la chica. Ella se sonrojó, inclinó la cabeza y jugueteó con sus manos. Mi nombre es Amano Yuma. Y he estado queriendo conocerte desde hace algún tiempo. Pero si no quieres... Allí estaba de nuevo ese rastro de falta de sinceridad. Sus palabras no fueron forzadas, pero tampoco naturales. Sin lugar a dudas ella lo estaba engañando. Bueno. Pero Issei era un pervertido antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué si esta chica iba a tener una cita con él por motivos impuros? Él era un gran fanático de las chicas lindas y esta actuación fue la mejor hasta ahora por la forma en que ella se comportaba y se sonrojaba de manera experta. Sintió que le temblaban las rodillas por cómo se estaba comportando Kawaii. ¿En serio? La niña miró hacia arriba con esperanza en sus ojos. Naciones Unidas. Issei asintió vigorosamente. Estaba tan emocionado que el vapor estaba a punto de salir disparado de sus fosas nasales. Yuma esbozó una encantadora sonrisa y dijo: Entonces, por favor, reúnete conmigo en el centro comercial mañana al mediodía.
Con eso, se giró y huyó apresuradamente con un gran sonrojo cubriendo su rostro. Issei lanzó un puño al aire en señal de triunfo, como si hubiera logrado lo inalcanzable, a pesar de que se lo habían dado. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para continuar hacia casa, no pasó por alto la presencia de intenciones asesinas provenientes de la niña. Como alguien que había estado rodeado constantemente durante sus exposiciones, no se había vuelto insensible, pero había sido capaz de reconocerlo y ignorarlo. La intención asesina no era una presencia real expresada a menudo en el anime. Era un concepto en el que solo puede ser asumido por la intención como cualquier otra emoción. El amor, el odio, la alegría, la tristeza. Esas cosas tenían que reconocerse leyendo el lenguaje corporal y nada más. La intención asesina no era algo que flotaba en el aire y lo golpeaba como una flecha. Sin embargo, debido a lo que era, Issei había podido sentir lo que podían sentir sus héroes de anime favoritos. Esta chica, sin duda, estaba planeando su muerte. Lo más inteligente sería evitarla de ahora en adelante. Algunos de sus senpai la derribarían ahora solo para evitar problemas futuros. Pero, nuevamente, Issei fue un pervertido antes de ser uno de ellos. Iba a pasar todo el tiempo que pudiera con la chica superlinda. Incluso podría tener la oportunidad de dar el primer paso para lograr su objetivo final. Para construir un harén. Escena. Su día fue fantástico. Se parecían mucho a cualquier otra pareja. Vieron una película de comedia romántica, almorzaron en un café local y pasaron el resto de la tarde jugando en la sala de juegos. Logró ganarle una baratija de una de las grúas, después de gastar una gran parte de su dinero en muchos intentos fallidos. Pero su sonrisa valió la pena, aunque fuera falsa. Durante todo el día supo que lo estaban observando. Fingió no darse cuenta mientras seguía jugando con Yuma, lo cual no fue tan difícil de hacer ya que estaba demasiado ocupado mirando su pecho. Ella lo notó un par de veces, se sonrojó, pero no dijo nada como si le estuviera dando permiso. Como se hacía tarde y el sol comenzaba a ponerse, dieron un paseo silencioso por el parque. No había nadie a esa hora. Yuma incluso envolvió sus brazos alrededor de los de él, presionando su pecho derecho contra él. Normalmente, la posibilidad de acercarse debería haber enviado señales de advertencia a través de él. Y estaba demasiado ocupado tratando de evitar que su compañero de cuarto de abajo se emocionara. Llegaron al centro del parque, que contenía una gran fuente con algunos bancos dando vueltas a su alrededor. Fue una vista romántica cuando el sol se filtraba entre los árboles y creaba destellos sobre el agua. No había nadie más cerca y habría sido la oportunidad perfecta para recibir un beso. Yuma lo soltó y saltó hacia la fuente. Ella giró, se puso las manos detrás de la espalda y se inclinó ligeramente para que él vislumbrara un poco su escote. Ise-kun, hoy fue muy divertido. Ahora solo queda una cosa más por hacer. ¿Puedo pedirte un favor? Issei tragó saliva mientras toda su atención se dirigía hacia su generoso cofre. Las palabras, así como su creciente intención asesina, pasaron completamente por encima de su cabeza. Yuma se rió mientras se acercaba a él. De hecho, estaba tan cerca que pudo poner una mano en su mejilla. La sonrisa que ella le dio fue verdaderamente radiante. ¿Puedes morir por mí? Issei parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Ella dio un paso atrás. Alas negras brotaron de su espalda con tal chasquido que las plumas revolotearon por todas partes. Atrás quedó la personalidad de una linda chica enamorada, solo para ser reemplazada por un asesino malévolo, sino divertido. Esto fue agradable, incluso su tono había cambiado a uno mucho más maduro, era como jugar a las casitas con un niño. El aire vibró cuando extendió una mano hacia su derecha. Las sombras dentro del parque parecieron oscurecerse como si toda la luz fuera atraída directamente a su mano. Y como si fuera así, la luz se manifestó en forma sólida en la figura de una lanza. Sus manos lo apretaron como si realmente fuera un arma física. Más rápido de lo que un humano podría haberse movido, adoptó la postura y el desempeño adecuados para lanzar la lanza que tendría un maestro. La lanza de luz viajó tan rápido como una bala. A tan corta distancia, ella podría haber dado un paso adelante y apuñalarlo con él. En cambio, ella había sido arrogante y pensó en arrojárselo, esperando que muriera de inmediato. Vio que sus ojos se abrieron cuando la sangre del dragón corrió por sus venas, transformando sus ojos en esferas serpentinas doradas. Giró su cuerpo mientras asumía una postura propia. La esfera de luz pasó a su lado, sino quemando su polo. ¿Qué?
Yuma jadeó en estado de shock por la velocidad a la que había podido moverse, antes de ser interrumpido por él acercándose a ella y dándole un poderoso golpe en el abdomen. Issei no estaba seguro de que era ella. Si bien no era ajeno a lo sobrenatural, todavía fue criado como un niño mundano. No fue hasta sus hazañas más recientes que se encontró con monstruos como ellos. Este era uno de los pocos seres humanoides raros con los que se había topado y su durabilidad variaba. Por lo tanto, no estaba seguro de cuánto ataque era demasiado y demasiado poco. Decidió dar su primer golpe con fuerza suficiente para dejar inconsciente a un humano voluminoso. Yuma tuvo mucha resistencia ya que el golpe no hizo más que asustarla. Sin embargo, ahora tenía una buena idea de cuánto daño podría sufrir. Esta vez no se guardó nada. Antes de que ella pudiera recuperarse, él le lanzó su otro puño debajo de la mandíbula. Ella giró hacia su derecha, pero se atrapó en un salto de revés, giró una vez y luego recuperó el equilibrio. Un golpe así debería haberla dejado inconsciente. Todo lo que le dejó fue un ligero hematoma y un labio sangrante cuando el impacto del golpe la obligó a morder. Ella se limpió la sangre y gruñó. ¿Cómo diablos un humano? No le dio la oportunidad de hablar. Él le dio una patada desde el suelo, tomándola una vez más por sorpresa. Con la postura de asaltante, hundió los pies en el suelo, movió el peso de su cuerpo y lanzó un sacacorchos. Escuchó algo crujir cuando su puño encontró su mejilla izquierda, pero entrecerró los ojos cuando su durabilidad inhumana una vez más la dejó consciente. Todo lo que hizo fue hacerla retroceder. Yuma gruñó de frustración y esta vez voló con sus grandes alas. No necesitaba aletear para suspenderse. Issei se preguntó por un momento si era una propiedad de su especie o si tenía algún tipo de habilidad sobrenatural. No me jodas. Gritó, formó una lanza de luz con ambas manos y la arrojó una tras otra. Issei chasqueó la lengua y se movió para esquivar. Pero tan pronto como la primera lanza golpeó el suelo, sus sentidos le gritaron. Cuando las lanzas hicieron contacto con el suelo, explotaron. Los escombros volaron por todas partes con tanta fuerza que dañaron la fuente cercana y destrozaron algunos de los bancos. Quedaron un par de cráteres superpuestos a otro de unos 3 metros de diámetro. Yuma chasqueó la lengua con mayor frustración. Issei había podido duplicar su velocidad en el último instante como si se estuviera conteniendo desde el principio. Apenas logró evitar el daño crítico, pero no con el tiempo suficiente para evitar la fuerza contundente del impacto. Había tropezado un par de veces y se puso de pie con destreza. Su ropa estaba hecha jirones. El tenue brillo de algo grabado en su espalda se asomaba a través de los agujeros de su camiseta. Yuma gruñó pero arrojó más lanzas de luz en su dirección. Ella jadeó cuando su velocidad aumentó aún más. De alguna manera, había podido alejarse mucho de la zona de la explosión. Cruzó la distancia de 20 metros en un abrir y cerrar de ojos. Incluso con magia, los humanos no deberían poder realizar tales hazañas. El cuerpo humano tenía límites y la actuación debería haber sobrecargado su cuerpo hasta el punto de partirlo en dos. Sin embargo, Issei no se inmutó. No había ningún signo de fatiga en él. Sus ojos brillaban mientras su mirada se agudizaba. No eran los ojos de un humano. Es cierto que los ojos de un humano no eran dorados y sus iris tenían forma de diamante similar al de una serpiente. Se refería a la forma en que él la miraba que no era humana. Él la reconoció como una persona ante otra. Había algo más, primitivo en esa mirada. Como una bestia defendiendo su territorio de un invasor. Issei volvió a moverse, cruzando el campo destruido y sin moverse en línea recta para confundir a Yuma. Ella no podría darle un golpe directo por la forma en que parpadeaba de un lugar a otro. Todo lo que podía imaginar era que él se estaba acercando cada vez más a ella. Entonces, decidió volar más alto y generar una lanza de luz más potente, una lo suficientemente grande como para nivelar el terreno y barrerlo. Explosión. Ella no esperaba que él saltara. El suelo debajo de él se derrumbó cuando su fuerza draconiana lo envió disparado hacia ella. Vio que ella estaba tratando de fabricar un arma más grande y, por lo tanto, necesitaría más tiempo para prepararse. Fue desde esa ventana de oportunidad que reaccionó. Su cuerpo ascendió las alturas a una velocidad alarmante, tomándola por sorpresa una vez más. Estaba indefensa mientras jugueteaba con la lanza incompleta. Giró una vez en el aire y le dio una patada en el eje con el talón en el pecho. Definitivamente algo se quebró cuando se pudo escuchar un fuerte ruido sordo por el impacto.
El ser sobrenatural alado volvió al suelo con fuerza suficiente para crear un cráter tras su choque. Incluso si no perdió el conocimiento, le llevará mucho tiempo recuperarse. Tiempo más que suficiente para descender con seguridad y prepararse para futuras estratagemas. Sus sentidos estallaron cuando el peligro se disparó hacia su espalda. Fue en el momento preciso en el que todavía estaba recuperando el control de darle el golpe a Yuma. Había olvidado por completo la presencia que lo observaba desde antes. Cometió un error tonto al ignorarlo hasta que se presentaron. Y así lo habían hecho, y sería fundamental. Una lanza de luz atravesó sus costados mientras intentaba girar para esquivar. No fue lo suficientemente rápido después de que su cuerpo se reinició, llevándolo a sus límites naturales. Independientemente de si había podido evitar daños en su corazón y pulmones, todavía tenía un enorme agujero en la cintura. Gritó de dolor mientras el descenso dejaba su rastro de sangre tras él. El choque fue todo menos agradable. Hizo que su herida estallara de dolor. No es que importara ya que su descuido había provocado su muerte. Estaba perdiendo demasiada sangre y demasiado rápido. Tendría suerte si pudiera aguantar 3 minutos. Yuma se levantó lentamente del suelo, gruñendo de dolor y sujetándose el hombro derecho. Su brazo derecho colgaba inútilmente. Tenía dificultad para respirar y tosía sangre. Probablemente fue gracias a su durabilidad inhumana que pudo mantenerse en pie. Una persona normal habría muerto por tener los pulmones hundidos. Parece que estabas teniendo problemas, Reinaré, dijo una voz de hombre. Otro ser alado, con una capa negra y un sombrero puntiagudo, aterrizó suavemente en el suelo. Él sonrió divertido al ver a su homólogo herido. No, Naseek, jadeó Yuma o más bien, Reinaré. Intentó decir más, pero acabó con un ataque de tos. Como si supiera lo que iba a decir, Naseek se encogió de hombros con negligencia. Estarías muerta si no interviniera. No es que realmente me importes personalmente, pero creo que nuestro pequeño grupo se disolvería sin ti. Azazel-sama cuestionaría su desaparición. No podemos permitir que él investigue nuestros asuntos. Issei intentó moverse. Todos sus instintos le decían que viviera. Iba a morir si no detenía la hemorragia. Iba a morir si se quedaba aquí. Estas cosas iban a matarlo. Hizo una mueca de dolor. Se estaba maldiciendo mucho a sí mismo. Estos dos no eran la mayor amenaza que jamás había enfrentado, sin embargo, debido a que no eran tan poderosos, no los tomó tan en serio. Su senpai siempre le decía que nunca subestimara a un enemigo. Sus instintos le habían dicho que había un peligro lo suficientemente potente como para acabar con su vida, pero lo trató como si nada. Fue el error más tonto que jamás haya cometido y que le iba a costar la vida. El mundo se estaba oscureciendo a medida que sus pensamientos comenzaban a perder cognición. La sensación de dolor ya no podía mantenerlo despierto ya que gradualmente iba desapareciendo. No, se estaba muriendo, eso era lo que era. Su cuerpo estaba empezando a apagarse, fuera de naturaleza draconiana o no. Si sangra, puede morir. Pero de todos modos no viviría mucho más. Reinaré atravesó su pecho con una lanza de luz y le atravesó el corazón. Una repugnante mirada de puro odio estaba fijada en su otrora hermoso rostro. Su respiración era menos dificultosa, pero su voz aún estaba ronca. No me culpen por esto, dijo. Culpa de Dios por darte un Sacred Gear. Antes de que la lanza se disipara, el mundo de Issei se oscureció. No pudo encontrar el significado detrás de sus palabras. No es que importara en este momento. Él estaba muerto. Escena. Tan pronto como el sol salió por el horizonte y tocó su ventana, Issei llamó su atención con suficiente claridad como si hubiera recibido una descarga eléctrica a través de su columna. Su cuerpo estaba registrando daño potencial y eso fue lo que lo despertó por completo. Pero mientras miraba alrededor de su habitación, no vio nada que pudiera ponerlo en peligro inmediato. Tampoco tuvo la sensación de que algo fuera de golpear repentinamente desde una gran distancia. Más bien, mientras se concentraba en el sentimiento, el daño ya le estaba haciendo. Sus instintos le decían que fuera hacia las sombras, lejos de la luz. ¿Por qué no podía entenderlo? El sol mismo lo estaba debilitando. No le quemaba la piel ni nada por el estilo, solo lo drenaba a un ritmo apenas perceptible. No necesariamente un veneno, pero, como un peso decente, supuso. Se rascó la cabeza confundido. Y cuando sus dedos tocaron cierta sección de su cráneo, el dolor se disparó en su sien. Dios. Tenía el peor dolor de cabeza que jamás haya tenido. ¿Qué diablos estaba haciendo anoche?
Se sintió como si lo hubieran golpeado con otro proyectil de tanque. Cuando intentó recordar lo que pasó anoche, no pudo recordarlo. Recordó haber tenido una cita con Yuma y eso es todo. Ni siquiera recordaba cómo llegó a casa anoche. Lo que sea. Podría simplemente enviarle un correo electrónico o algo así o preguntarle a uno de sus amigos. Sin duda, sus compañeros pervertidos habrían pedido, amenazado, detalles tan pronto como terminó la cita. Debe haberlos contactado para restregárselo en la cara. Como estaba despierto y no tenía posibilidades de volver a dormir, bien podría levantarse y comenzar su rutina habitual. Además era domingo. No tenía escuela y tenía todo el día para cumplir con sus responsabilidades. No es que hubiera dormido de todos modos. Hace 3 años que no tiene la sensación de dormir más de 4 horas. Simplemente se alegraba de que las pesadillas terminaran hace un año. Con nada más que sus boxers y su habitual manga larga, bajó las escaleras. Y como siempre, desde hace 3 largos años, todo estaba en silencio. Aunque ya no tenía pesadillas, todavía tenía los recuerdos fantasmales de sus padres sentados juntos en la cocina. Su madre estaría preparando el desayuno, gritándole que se despertara, y su padre leyendo el periódico mientras tomaba un café. Hasta el día de hoy podía oír el ruido de sus movimientos. Quizás se estaba obligando a recordar sus ruidos habituales. Era más como un disparador mental en este punto cada vez que subía el último escalón. Y siempre era decepcionante doblar la esquina y encontrarse solo. Antes de ir a la cocina a preparar el desayuno, encendió el televisor en la configuración habitual, la que mostraba 6 canales diferentes a la vez. Todos los cuales eran canales de noticias. Uno era local, 2 eran programas de entrevistas matutinos y los otros 3 eran estaciones que hablaban sobre el país en su conjunto y sobre asuntos exteriores. Por último, abrió la computadora portátil colocada sobre el mostrador. Había una gran cantidad de informes y mensajes que repasar. Durante el desayuno, prestó atención a las noticias mientras hojeaba sus notificaciones. Muchos de los mensajes eran de su senpai, particularmente de Phillips senpai y Roland senpai. Phillips le informó sobre posibles amenazas que podrían ocurrir mientras Roland le dio la lista de solicitudes de trabajo que el mercenario podría haber aceptado. El resto eran eventos que no podía arreglar solo con sus poderes. Pero había algunas cosas que podía hacer. Después de limpiar la cocina, ducharse y vestirse con su ropa interior acolchada, abrió paso hacia el sótano. No había habido uno mientras sus padres todavía estaban presentes, pero gracias a Archibald Senpai se había construido y fechado para que siempre hubiera existido en los registros oficiales. Issei no estaba seguro de cómo el hombre había podido manipular los planos físicos de la casa con los papeles envejecidos en la fecha exacta de sus originales, pero ese era solo el poder del hombre. Si alguien lo visita, si es que alguna vez lo visita, encontrará que el sótano es solo un espacio de concreto habitual para almacenar cosas. Había muchas baratijas como álbumes de fotos, ropa y juguetes de su infancia. La mayoría de las cosas eran sus padres. Sin embargo, una vez que Issei caminó bajo la escalera de madera y abrió la puerta secreta, lo llevó a una parte más profunda debajo de su casa. Tras seguir el camino habitual, encontró su destino. Era un gran terreno abierto de pura oscuridad. No se filtró ni un rastro de luz, ya que estaba sellado en concreto, recubierto de plomo y enterrado tan profundamente que incluso pasó bajo el metro y las aguas residuales. Pero Issei no necesitaba ver cuando estaba aquí. Sus otros sentidos le permiten ver el vacío del área. Solo se usó como túnel para sacarlo de la ciudad sin ser visto. Rompedor de equilibrio. Escena. Una vez más se despertó antes de que pudiera sonar la alarma. Era el doble de lo que la salida del sol había activado sus instintos de supervivencia. No sabía qué hacer con eso. Nunca antes había tenido este problema. Y no es como si pudiera preguntarle a nadie sobre esto. Ir al hospital quedó inmediatamente descartado. Imagínense la sorpresa de todos cuando lo examinan y descubren que ya no era completamente humano. Por muy tentador que fuera frenar esa curiosidad de 3 años sobre cómo eran sus entrañas, no quería que nadie más lo supiera. Especialmente si decidieron tomar una muestra de sangre. Se preguntó si debería pedirle ayuda a uno de sus senpai. Quizás Dragon Slayer podría darle un diagnóstico apropiado. Pero claro, y ya les había pedido mucho y no quería agobiarlos más. Tenían sus propios problemas. Además, nada le gritaba más fuerte que correr lo más lejos posible que estar en la misma habitación que Siegfried Senpai.
A menos que surgiera algo serio, como que estuviera vomitando sangre o en su lecho de muerte, no iba a arriesgarse a estar solo con el Dragon Slayer. Apagó la alarma antes de que pudiera sonar y se metió en la ducha. Estaba tan cansado anoche que se había olvidado de grabar alguna de las estaciones de noticias para ver si alguien más reportaba otro avistamiento de la borrosa mancha roja. Y si se avistaba el rojo, se aseguraba que el blanco estaría muy cerca. Muchas veces estuvo tentado de quedarse para ver quién era el otro que tenía poderes similares. Pero su encuentro podría provocar problemas. Una cosa era que el mundo fuera consciente de su existencia, otra sería que les diera la oportunidad de saber qué podía y qué no podía hacer. Y luego estaba el blanco. ¿Quién era él? ¿Qué era él? ¿Era incluso un él? ¿Por qué el blanco siempre lo seguía? Estas eran las cosas que atormentaban su mente hasta el punto en que estuvo a punto de estallar. Tenía tanta curiosidad que muchas veces quiso decirle al diablo con precaución y simplemente encontrarse. Imagínese si fuera una nena muy sexy debajo de toda esa armadura blanca. Y ella lo siguió porque estaban destinados a ser compañeros. El deseo. No sintió ese tipo de vibra cuando vio las imágenes alemanas. Sus instintos primarios le habían dicho que el blanco lo estaba desafiando. Y aún así eso no le impidió imaginar si era un bebé atractivo. Escena. Hola chicos, preguntó Issei a sus amigos tan pronto como terminaron las clases. Les habría preguntado antes si ese sol abrasador no le daba tanto dolor de cabeza. Sus compañeros pervertidos estaban hablando sobre qué Eroge vencieron este fin de semana, pero Issei tuvo dificultades para seguirlos. Tuvo dificultades durante la clase más de lo habitual. Para empezar, no era tan bueno en la escuela, pero en serio. ¿Sabes lo que pasó el sábado por la noche? Sus amigos lo miraron con extrañeza. ¿El sábado? ¿Por qué? ¿Se suponía que nos encontraríamos en algún lugar o algo así? Preguntó Matsuda. Issei arqueó una ceja. ¿Eh? ¿No te dije que tenía una cita? Silencio. Y entonces los dos empezaron a reír histéricamente. Hablo en serio. Issei defendió su orgullo como hombre. Sí, entonces era un pervertido que era odiado por todas las chicas de toda la escuela, potencialmente toda la ciudad, pero se las había arreglado para anotar. Es cierto que era más que probable que la chica se hubiera visto obligada a salir con él por algún juego de penalización de sus amigos, pero tuvieron una cita de todos modos, maldita sea. Motoama se arregló las gafas y sonrió. Por favor, Ise-kun, las posibilidades de que consigas una novia son tan nulas como las nuestras. Así es. Alardeó Matsuda con orgullo y por alguna razón. Nosotros tres estamos al final del nivel. Además, si consiguieras una novia, tendríamos que bajarte a nuestro nivel. Issei empezó a sudar. Sí, sus amigos lo habían amenazado con lo mismo cuando les habló de Yuma. Así que planeó demostrar que tuvo una cita tomándose una foto con ella con su teléfono celular. No espera. La imagen. Así es. Y solo que cuando Issei escaneó su teléfono no pudo encontrarlo. Estaba seguro de que el teléfono los capturó juntos en el café. Pero mientras buscaba más pruebas de su existencia, descubrió que su dirección de correo electrónico ya no estaba registrada en sus contactos. Haciendo una mueca ante esto, decidió marcar el número de teléfono que había memorizado. Lo había mirado fijamente el día antes de que prácticamente se hubiera grabado a fuego en su cráneo. Como era de esperarse, el número no estaba en servicio. Y no se imaginaba tener una cita y ¿verdad? Bueno, lo que sea, Matsuda lo descartó. Dime, ¿por qué no volvemos todos a mi casa y miramos mi colección secreta? Esa es una idea excelente, Motoama dio una sonrisa lasciva. Matsuda-kun, deberías invitar a Ise-kun. Podría funcionar bien ya que no ha sido él mismo en todo el día. Issei se encogió de hombros. Naturalmente, se habrían dado cuenta de que él no era él mismo cuando rechazó su oferta de echar un vistazo al vestuario de las chicas por enésima vez durante el almuerzo. Por supuesto que voy a invitarlo, Motoama-kun. Somos chicos de secundaria que nos movemos con deseos sexuales. Si no hacemos nada pervertido, sería una falta de respeto hacia nuestros padres que dieron a luz, Silencio. Y Ise-kun, su amigo calvo se dio cuenta de lo que había dicho. Eso es. Sin embargo, Issei puso una mano firme sobre el hombro de su amigo y lo miró con feroz determinación. Está bien, entonces. Hoy no nos detendremos. Tomaremos un refresco y papas fritas mientras vemos películas porno.
Su arrebato fue escuchado por todos los que se encontraban en los alrededores. A estas alturas de su carrera en la escuela secundaria, todos habían aprendido a esperar este tipo de trato por parte de los tres. Sin embargo, nunca llegará el día en que puedan sentirse cómodos con ellos. Después de todo, ¿quién querría estar de acuerdo con un grupo de jóvenes con el mayor potencial del mundo para convertirse en agresores sexuales? Sus palabras también cortaron la tensión entre su grupo mejor que sus garras a través del acero mundano. Oh. Sí, eso es. Ese es definitivamente el Ise que conocemos. Ese es el espíritu. Necesitamos disfrutar aún más de nuestra juventud. Matsuda y Motoama respondieron respectivamente a su declaración. Issei sonrió. Al diablo con si tuvo o no una cita. Además, alguien tan lindo y perfecto como Yuma no podría haber existido en primer lugar. Aunque le rompió el corazón, tuvo que aceptar el hecho de que ninguna chica saldría con él. Incluso aquellos que se vieron obligados a hacerlo como penalti no pudieron aguantar más de una hora y mostraron su evidente disgusto. Y si ese fuera el caso, entonces preferiría mirar Enta y usar su mente para intercambiarse con el protagonista principal. ¿Y no, a quién quería engañar? Estaba llorando por dentro. ¿Por qué Yuma no podría ser real? Kia Tilde chilló encantada una de las chicas de la clase. Es Riasone-sama. En un abrir y cerrar de ojos, todos dejaron lo que estaban haciendo y se apiñaron en las ventanas, incluidos los tres pervertidos. ¿Quién no sabía sobre las Rías Gremory? Ella era la chica número uno más popular entre toda la Academia Kuo, tanto por niños como por niñas. Ella era de ascendencia inglesa y decidió asistir a una escuela japonesa debido a las implicaciones comerciales de su padre. Era obvio también. Tenía la piel clara, los ojos azules más deslumbrantes, una figura de reloj de arena con los pechos más grandes y un cabello carmesí suelto. Y del mismo tono que la sangre. La mano de Issei se dirigió a su cintura donde sintió los restos de un dolor que no estaba allí. Hubo un destello de algo dentro de su mente. Seguro que había visto a Rías un par de veces antes, pero sentía como si la hubiera visto antes, si eso tuviera sentido. Cabello carmesí y sangre carmesí, ¿y por qué le dolían tanto el pecho y el costado? Y sucedió lo más extraño. De las muchas veces que estuvo dentro del alcance de Rías Gremory, ella siempre continuó con su ritmo como si nadie más pudiera molestarla. No por arrogancia, sino más bien como una reina a la que su pueblo evitaría si de repente empezara a hablar con los plebeyos. Eso, y el club de fans de Rías asesinaría al único individuo con el que habló. Lo extraño que sucedió fue que Rías había roto esta norma. Sus ojos se encontraron con los de él y le dedicó la más ligera y encantadora de las sonrisas. Normalmente, Issei no creería ni por un segundo que ella lo estaba mirando. Sin embargo, algo dentro de él se agitó y supo que ella lo estaba mirando. Cómo esa sonrisa era solo para él. Era un sentimiento primario con el que no estaba familiarizado. ¿Amar? No, algo más definido. Algo que le hacía consciente de su presencia, de su belleza, de sus sentimientos. Como de repente ella era todo su mundo. Issei, siendo un pervertido y todo eso, habría sido así por defecto. Pero cuando hubo una fuerza que le decía lo contrario, naturalmente tuvo que dar un paso atrás. Se dio cuenta de que el sentimiento era de sumisión. Rías Gremory no le estaba dando una sonrisa de arrogancia, creyendo que ella era un ser superior a él como cualquier otra mujer. Ella estaba presentando una autoridad que así lo decía. Como si él llevara un collar y ella sujetara la correa. Le molestó. S&M le parecía bien. Pero esto... No había nada pervertido en ello. Esta era una chica que, de alguna manera, había reclamado cada fibra de su ser para sí misma. Esto no fue natural. Su naturaleza draconiana no podía permitirlo. Su título de octavo no podía permitir que alguien estuviera por encima de él. Rías vio su disgusto. Su sonrisa vaciló mientras sus cejas se arrugaban en ligera confusión. No importa qué expresión tuviera, de todos modos era absolutamente impresionante. Las chicas chillaron y los chicos vitorearon. Oye, Ise-kun, ¿estás bien? Issei parpadeó tan pronto como Rías estuvo fuera de su vista. No sabía de qué se trataba eso. Lo que fuera lo dejó apretando su costado izquierdo. Su rostro se sentía rígido. Se preguntó cuánto tiempo estuvo mirándola. Sí, estoy bien, soltó su agarre y flexionó los dedos. Su mano estaba un poco rígida. En realidad, no me siento muy bien hoy. Creo que voy a ir a casa por hoy. ¿Eh?
Sus amigos se quedaron boquiabiertos al unísono. Los anteojos que llevaba Motoama dijeron: ¿Tienes algún tipo de enfermedad? No, no puede ser. No hay manera de que tú, la manifestación de todos los deseos sexuales, te enfermes. Issei intentó sonreír ante eso. Intentó. Hubo algunas cosas que salieron de la boca de Motoama que realmente dolieron. Podría haber sido algo que comí. Me uniré a ustedes la próxima vez. Escena. El hogar siempre fue un lugar deprimente para estar. No había nadie a quien regresar más que su propio aislamiento. Tampoco era el día para viajar por el mundo. Para evitar ser rastreado hasta Japón, Issei había ideado un cronograma generado aleatoriamente de cuándo saldría a salvar gente. La borrosa mancha roja no podía estar salvando a la gente solo durante el tiempo en que la mayoría de las escuelas japonesas no daban clases. La gente sospecharía. Y así, hubo días en los que tuvo que faltar a clases para salir. También tuvo que estirar e igualar su horario para que no perjudicara sus calificaciones. Por mucho que odiara hacerlo, tenía que sacar tiempo para estudiar y hacer los deberes. De todos modos, volver a casa era algo que quería evitar en este momento. Pero tampoco tenía nada que hacer. Quizás debería haber ido con sus amigos a ver porno. Seguramente habría sido mucho mejor que merodear por la ciudad. Bueno, sin nada más que hacer, decidió simplemente vagar. Tal vez atrape a algunos delincuentes tratando de salirse con la suya con alguna chica, solo para que él intervenga y salve el día. ¿Y recibir una recompensa de la damisela? Suena como un plan. Cuando el sol comenzó a ponerse y sus horas de deambular se desperdiciaron, no había ni una niña que salvar ya que, para empezar, había crímenes que detener en toda la maldita ciudad. Empezó a notar algunas cosas. La sangre de dragón había mejorado sus sentidos por encima de los estándares humanos. Pero los tuvo durante 3 años y por eso se había acostumbrado a ellos. Sin embargo, a medida que comenzó a oscurecerse más y más, notó que sus sentidos se intensificaban aún más. Podía ver en la oscuridad cuando no había luz, podía escuchar las conversaciones de las personas hasta donde alcanzaba la vista y su olfato podía captar, reconocer y clasificar los diversos hedores de la ciudad. Por suerte, también pudo bloquearlos. Quería oler las aguas residuales bajo la acera. No sabía qué estaba pasando ni por qué. Ni siquiera se le ocurrió una teoría. Era evidente que algo le había pasado en algún momento. Su cuerpo no había pasado por semejante metamorfosis desde hacía 3 años. Sin embargo, en los últimos días no se me ocurrió nada. Pero, de nuevo, estaba ese gran fragmento de recuerdo que no podía recordar del sábado por la noche. A pesar de lo que puedan decir sus amigos, él recuerda esa fecha. Pero, ¿en algún momento los recuerdos se cortan? Lo último que recordaba era caminar uno al lado del otro por el parque y... escena. Bueno, ¿esto es raro? Issei conocía esa voz. O al menos eso creía. El sonido y el tono resonaron en su cabeza, pero no pudo reconocer al dueño. Issei había venido al parque sin esperar nada, sino más bien con la esperanza de encontrar algunas pistas sobre lo que sucedió hace unos días. Le dolía un poco la cabeza porque podía captar algunas imágenes con flash aquí y allá. Vio plumas ligeras y negras, el sonido de explosiones y luego sintió la sensación de haber sido apuñalado en el pecho. Según su experiencia, al menos podía entender que había algún tipo de pelea en la que estaba involucrado. Pero no podía encontrarle sentido, especialmente en la parte de cómo llegó a casa ileso en primer lugar. La zona estaba impecable como siempre lo había estado, pero eso era irrelevante ya que sabía que había fuerzas y organizaciones especializadas en cubrir los daños causados por seres sobrenaturales. Sin embargo, deseaba ser uno de esos seres que pudieran descubrir quién era el responsable de limpiar el área. Cuando se alejó de la fuente, la apariencia de un hombre alto con un traje oscuro y sombrero de fieltro se acercaba a él. No solo su voz era familiar sino también su apariencia. No esperaba que revivieras como un demonio, continuó. ¿Quién es tu maestro? La imagen de Rias Gremory pasó por su mente ante la palabra maestro. Casi por instinto, respondió. No tengo ningún maestro. Aunque no tenía idea de lo que significaba. Ya veo, asintió el hombre. Alas negras brotaron de su espalda. Entonces eso te convertiría en un callejero. Así que no sería un problema si te mato. Extendió su mano derecha. Las sombras del área crecieron a medida que su mano absorbía la luz. Se manifestó en forma sólida, tomando la forma de una lanza con hoja de pala. Alas y una lanza de luz, los recuerdos comenzaban a unirse. Oye, espera un minuto.
Issei levantó las manos y agitó frenéticamente. Dio varios pasos hacia atrás para ganar la mayor distancia posible, no sin antes duplicar su potencial por si acaso. ¿Qué diablos es eso? Son esas alas. ¿Qué está pasando? Toma mi dinero. No me hagas daño. Sabía que había luchado contra algo como esto antes. El dolor fantasma en el costado y en el corazón lo confirmó. Necesitaba tomarlo en serio, de lo contrario cometería un error como la última vez y como sea que terminó la última vez, pero aún así. Y para ello necesitaba tiempo. Cuanto más tiempo perdiera, mayor podría duplicarse su potencial. Para demostrar que hablaba en serio, Issei incluso sacó su billetera, la dejó caer y se alejó varios pasos. El hombre frunció el ceño, qué extraño. Aunque no es raro que los muertos sufran pérdida de memoria, no esperas engañarme con esa farsa, ¿verdad? He visto lo que puedes hacer. Issei frunció el ceño. Bueno, eso apesta. Pero la estrategia aún no era desesperada. Cayó sobre manos y rodillas y se inclinó. Por favor, no me mates. Aún no he logrado mi objetivo de obtener un harén. Eso consumió 10 segundos de silencio. El hombre alado no supo responder adecuadamente. Abrió la boca y luego la cerró. No puedes hablar en serio. Claro que soy yo. Issei estalló de pasión. ¿Qué hombre no querría tener un harén? Dormirme todas las noches con almohadas de pechos. Para eso vivo. De nuevo, el hombre hizo una pausa. Suspiró. Ustedes, criaturas viles, son tan ingenuas. Diablos o no, alguna vez fueron humanos. Por supuesto, sus deseos serían muy primitivos. Y no dudo que esos deseos sean más fuertes que nunca porque ahora son un diablo. Issei se rió nerviosamente mientras se rascaba la cabeza. Entonces, ¿esto significa que me dejarás ir? No. Oh, bueno, ¿podría hacer una última petición entonces? No voy a buscarte una mujer ni nada por el estilo. No, eso no, lo rechazó, pero comenzó a babear. Sin embargo, hubiera sido lindo. Pasar la última noche con vida en este mundo con una hermosa. Fuera, el ser alado se estaba impacientando. Issei estaba realmente sorprendido de que estuviera dispuesto a escuchar. Ah. Bueno, ¿podrías decirme de qué se trata esto? Parece un desperdicio y no saber por qué estoy a punto de morir. Los ojos del hombre se entrecerraron en contemplación, tomando más tiempo en el proceso. Muy bien. No veo ningún sentido en decírtelo ya que estás a punto de morir. Simplemente te vemos como una amenaza potencial debido a lo que contienes dentro de ti. No estamos seguros de qué Sacred Gear contienes, pero si tiene el interés de Azazel-sama entonces significa que es algo de alto potencial. No podemos darnos el lujo de que despiertes su poder, y por eso decidimos eliminarte antes de que te conviertas en una amenaza. No es nada personal. Los recuerdos empezaban a juntarse. Yuma también era un ser alado que podía lanzar lanzas de luz violeta. Yuma tampoco era su nombre. ¿Qué era ahí? ¿Entonces puedo darme el nombre de quien está a punto de matarme? Donaseek, respondió el ser sobrenatural mientras levantaba su lanza. Ya basta. Una última cosa. ¿Qué? Esta vez Issei sonrió. Explosión. El reconocimiento surgió en el rostro de Donaseek cuando sus ojos se abrieron como platos. Debe haber visto esta técnica antes. Pero fue demasiado tarde. Issei había podido prolongar 2 minutos. Un total de 140 segundos de conversación inactiva. Y si podía duplicar su potencial base cada 10 segundos, los había duplicado 14 veces. Imagínese a un debilucho que solo es capaz de levantar 25 kilos. Si sus habilidades se duplican, entonces podría levantar hasta 100 libras. Si esto se hace 14 veces, podrá levantar 700 libras. Excepto que Issei estaba lejos de ser débil. Su cuerpo fue mejorado por sangre draconiana, durante la cual tuvo 3 años para que su cuerpo terminara de adaptarse. Era mucho más duradero que cualquier ser humano promedio. Demonios, probablemente era más fuerte que el hombre más fuerte del mundo. Sus límites iban más allá de la norma de un ser humano. Y este extraño poder se multiplicó 14 veces. El trueno golpeó lo suficientemente fuerte como para hacer que cualquiera que estuviera cerca se rompiera los tímpanos por el sonido del impacto proveniente del puño de Issei en la cara de Donaseek. Nunca hubo posibilidad de que el ser alado reaccionara a tiempo. Era simplemente imposible. Claro que se movió, intentó hacer algo, pero Issei no sabía si era defender o atacar.
Fue solo un instante cuando Issei cruzó la distancia y lanzó su golpe. Donasek salió volando, rompiendo bancos y árboles como si estuvieran hechos de papel. Issei dio un suspiro de alivio cuando su cuerpo volvió a su estándar natural. Los recuerdos finalmente regresaron y se instalaron en su mente. Los había olvidado debido al daño causado por la pérdida de sangre. Al menos había podido recuperarlos, y mucho menos que fueran completamente funcionales y no una especie de papa, siendo revividos o no condenados. Sería una mierda si no pudiera sentir nada abajo. Pero no respondía cómo había podido llegar a casa. Recordó el ataque sorpresa de Gonasek y luego Reinaré dando el golpe final. Pero eso es todo. Quizás si lo que pasó después ocurrió fuera de su conciencia. ¿Cómo? Y se hizo una mueca. No había sido su objetivo matarlo, pero en serio. El tipo recibió la fuerza contundente de un camión que iba tan rápido como una bala. Sin embargo, Donasek estaba regresando a la fuente. Eso no quiere decir que estuviera ileso. Su nariz estaba claramente rota y goteaba sangre y su ojo izquierdo estaba completamente cerrado. Su ropa estaba hecha jirones y algunas astillas sobresalían de sus extremidades. Apretó los dientes y continuó. ¿Cómo se atreve una especie inferior como tú a hacerme esto? No te perdonaré por esto. Voy a torturarte hasta que supliques clemencia. El estado de ánimo había cambiado. La intención asesina de Gonasek se disparó. Pero a medida que él se había puesto serio, Issei también lo había hecho. Subestimó a su oponente una vez y eso le costó la vida. No cometería el mismo error 2 veces. ¿Balance? Un brillante resplandor carmesí estalló entre ellos. Donasek gruñó de frustración mientras Issei tuvo que protegerse los ojos de la luz. Pero reconoció las marcas de un círculo mágico grabadas en el suelo. No podía decir qué tipo de hechizo se estaba lanzando ni podía sentir el origen del lanzador. Por las dudas, dio varios saltos hacia atrás. Nunca fue un hechizo hostil. Era un círculo de invocación. Cuando las luces se apagaron, la presencia de una belleza de cabello carmesí se interpuso entre los dos. Issei no necesitaba ver su cara para saber quién era. Los ojos de Gonasek se entrecerraron con disgusto. Pelo carmesí, debes ser de la casa Gremory. Rias Gremory esbozó una agradable sonrisa después de tomarse el momento para observar su condición y el entorno. Su rostro estaba lleno de preguntas, pero la cortesía era su prioridad. Mi nombre es Rias Gremory. ¿Cómo estás, Ángel Caído-san? Si estás tratando de lastimar a este chico, entonces no me detendré. El Ángel Caído miró entre Rias e Issei como si sopesara el valor de ambos en lugar de encontrar la verdad detrás de sus palabras. Frunció el ceño al descubrir que las probabilidades no estaban a su favor. Así que este te pertenece, y este pueblo también es parte de tu territorio. Bueno. Por hoy, me disculparé. Pero te aconsejo que no dejes suelto a tu sirviente. Personas como yo podrían matarlo mientras caminan. Gracias por el consejo, aunque su comentario nunca pudo ser tomado en serio, no había ningún signo de sarcasmo en su interior. Esto está bajo mi vigilancia. Así que si te interpones en mi camino, no me detendré. Te diré lo mismo, heredera de la casa Gremory. Como le dije al chico, mi nombre es Donasek. Espero que no nos volvamos a ver. El ángel de alas negras asintió una vez hacia Rias. Su cabeza se volvió hacia Issei, quien continuó acumulando impulsos por si acaso. El ángel caído entrecerró los ojos como si notara el aumento en su destreza física, pero también asintió. Con eso, sus alas se abrieron y despegó hacia el cielo. Y dejando a Issei solo con Rias. Dios hizo una mueca por un dolor agudo en la cabeza porque no podía estar a solas con ella en circunstancias normales. No, alguien como ella nunca le daría una segunda mirada incluso si estuvieran unidos en la misma habitación. En cambio, estaba a solas con ella en circunstancias extrañas. Oh, cómo quería irse a un rincón y llorar. La mayor belleza y bombazo total de la academia y tenía que ser profesional con ella. Entonces, comenzó Issei en un tono serio mientras lloraba por dentro, ¿qué es eso de que soy revivido como un demonio, maestro? ¿Llanto? No, estaba sollozando y golpeando el suelo metafóricamente con los puños. Rias Gremory era tan sexy y no podía hacer nada con ella y para empezar, no es que pudiera tener que hacerlo. Pero vamos. La belleza de cabello carmesí se giró para mirarlo. Ella le dedicó una sonrisa radiante que casi le derritió las rodillas. Casi. Tenía que mantenerse firme. Pero eso no le impidió sonreír como un idiota. Ya veo.
Así que ya sabes, lo que pasó el otro día no fue un sueño. Issei se limpió la baba de los labios. Ese sí, me imaginé que... Lamento no haberte informado antes. Cuando intenté visitar tu casa no pude encontrarte por ningún lado. Y con todo el alboroto que ocurrió últimamente en la escuela tampoco pude encontrar el tiempo para acercarme a ti. No, no, le aseguró Issei. Creo que lo entiendo. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Ella asintió con la cabeza. Bien, creo que deberíamos mudarnos a un área más apartada. ¿Dónde vives exactamente? Dentro de su espacio metafórico dentro de su cabeza, ahora se golpeaba el cráneo contra el suelo tan fuerte como podía mientras derramaba lágrimas de sangre. Rías Gremory quería venir a su casa. Estarían solos. Fue como un sueño hecho realidad. Creo que aquí está bastante apartado, fue su respuesta. Era un pervertido antes que cualquier otra cosa, se decía constantemente. Bien podría cortar su virilidad en este punto. Si fuera cierto, con mucho gusto traería a Rías a su casa. Pero en cambio, la estaba manteniendo a raya. Al diablo con la seguridad. Este es el maldito Gremory de Rías. Nunca volverás a tener una oportunidad como esta, Youdou Issei. Lo siento si no soy tan confiado de inmediato, explicó cuando ella le dio una mirada curiosa. Fui atacado por ángeles caídos y luego reviví como demonio sin ningún conocimiento previo. Pero supongo que eso explicaría lo que está pasando con mi cuerpo. Estoy agradecido de estar todavía vivo, pero no puedo evitarlo. Me pregunto por qué razón. Rías pareció un poco sorprendida. Solo un poco. O tenía la habilidad de mantener sus emociones bajo control o había una parte de ella que esperaba que él respondiera de esa manera. Eres diferente de cómo te comportas en la escuela, comenzó. Issei se rascó la barbilla. No me malinterpretes. Solo soy así cuando tengo que serlo. Honestamente, me encantaría traerte de regreso a mi casa. Quiero decir que no haría nada. No es que crea que tú. No eres sexy ni nada por el estilo. Quiero decir, yo solo, verás. Rías se rió de él. Se rió. Ella no lo miró con disgusto ni lo llamó una plétora de nombres desagradables. Sí, y Yuma, Rainare actuó de la misma manera. Ante la señal de que él hacía una mueca, Rías puso sus manos en sus caderas y asintió. Muy bien. Como habrás oído, mi nombre es Rías Gremory, heredera de la casa Gremory. Y soy un demonio. Ante su declaración, alas negras parecidas a las de un murciélago brotaron de su espalda, levantando pequeñas ráfagas de viento ante su invocación. Issei sintió que algo se agitaba dentro de él al verlos. Sentí como una necesidad de hacer algo. Dejando que el impulso fluyera naturalmente a través de su cuerpo, encontró una sensación familiar en su espalda. Pero en lugar de brotar de sus omóplatos, un par de alas negras brotaron en el arco de su espalda. Sus cejas se arquearon. No se había dado cuenta de que su fisiología había cambiado tanto. Y a diferencia de sus alas draconianas, estas no requerían una marca en su cuerpo para esconderse. Esa es una linda mirada, sonrió Rías. Pero no deberías tener eso en la cara. Hay muchas cosas sobrenaturales en todo el mundo si sabes dónde buscar. Y yo. Él sabía. Se encontró con muchas cosas. Esta era solo la primera vez que había oído hablar de verdaderos ángeles y demonios caídos. A partir de este momento, continuó Rías, debido a tu muerte, te has reencarnado como un demonio bajo mi nobleza. Soy tu rey. Es un placer conocerte finalmente, Youdou Issei. ¿O puedo llamarte Ise-kun? Terminó con una sonrisa y una linda inclinación de cabeza. Hubo un momento en el que Issei cerró los ojos y pensó. Rías fue lo suficientemente educada como para dejarlo en paz. Sin embargo, cuando pasó suficiente tiempo como para preocuparse, decidió esperar más. Y cuando ese tiempo expiró, decidió intentar agitarlo. Sus ojos se abrieron de golpe ante el sonido de su primer paso. Youdou Issei, el mayor pervertido que alguna vez había caminado por los pasillos de la Academia Kuo, fue reemplazado por los ojos de, para ser honesto, Rías no estaba segura de que podría usarse como comparación. No es una bestia pero tampoco un humano. No es un enemigo pero tampoco un aliado. Alguien que tenía los ojos de alguien que había visto innumerables derramamientos de sangre pero que nunca había quitado una vida al mismo tiempo. Pero también hizo que Rías se sintiera incómoda. La mirada que le estaba dando era como la que haría un tasador, juzgándola por todo su valor. Y decidir si abandonarla, seguirla o derribarla ahora.
Y por alguna razón, Rías tenía la sensación de que podía hacerlo. El sentimiento desapareció cuando él le dedicó una gran sonrisa. Vaya, esto es realmente como un sueño hecho realidad. ¿En serio voy a estar contigo siempre, senpai? Rías parpadeó. Ese sí. Como ahora eres parte de mi nobleza, tú y yo estaremos juntos de ahora en adelante. Por supuesto, tendré que presentarte a los demás. Podría jurar que vio estrellas en sus ojos. Esto es increíble. Está bien, está bien. Soy Ryūdō Issei, por supuesto, puedes llamarme Ise. Y si no fuera por ti, habría estado muerta, así que, por supuesto, te serviré. Mi vida. Es tuyo para hacer lo que quieras. Rías sonrió. Sin embargo, el tono de Issei cambió a neutral. Determinaré por mí mismo si serás o no mi maestro y rey. Te serviré y obedeceré todas tus órdenes, pero si no te encuentro digno de mi lealtad, te resultará mucho más difícil controlarme.